Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy del programa GES Academy. Esta semana ya hemos empezado con las formaciones, ya empezamos el año, cargando ya energía y conocimientos para el bien del negocio de todos. Entonces, con nosotros tenemos en el webinar de hoy tenemos a Sunlight y en concreto a Eduard González del departamento de estacionario de Sunlight. Entonces, el webinar de hoy va a ser en concreto sobre soluciones de almacenamiento de energía, baterías. Es un webinar de temática de fotovoltaica, como bien sabéis, y actualmente, como sabéis, es una de las grandes oportunidades de mercado. El autoconsumo está más en boga que nunca, entre la subida de la factura de la luz y todas las reglamentaciones, los fondos Next Generation que están viniendo para hacer esta vuelta hacia las energías renovables, el autoconsumo, etcétera, pues bueno, es uno de los temas que hemos considerado muy de interés en nuestro curso de GES Academy y esperamos que sea de vuestra máxima utilidad. Respecto al tema de preguntas, por favor, hacedlas en el chat al final de la presentación y entonces las iremos atendiendo, ¿de acuerdo? No abriremos micros, lo haremos todo a través del chat y Eduard sí que lo va a explicar obviamente en abierto. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues lo escribís y os atenderemos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias, Eduard, por el webinar. Te doy paso. Gracias. Bueno, Ana, antes de nada, agradecer tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, obviamente, al grupo Electrostox la confianza que nos tiene como proveedores y a vosotros por el interés que mostráis. Un poco lo que voy a intentar comprimir al máximo va a ser explicar algunos conceptos claves de las baterías, porque sabemos que es un tema bastante árido, y también las opciones que presenta Sunlight como almacenamiento de energía. Como voy a estar trabajando aquí con unos papeles, mientras voy a hacer la presentación, voy a parar la cámara, además porque si no, yo no veo la pantalla, tengo varias cosas por en medio, así me las saco de en medio. ¿Vale? Y comenzamos. De hecho, estoy intentando hacerlo, a ver si me deja, ¿vale? Como ha dicho Ana, las preguntas por el chat, porque al tener lo de la pantalla completa, tampoco puedo ver el chat hasta el final de la presentación, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno, como os he comentado, mi nombre es Eduard González. Voy a presentar en 2 minutos quiénes somos, Sunlight. Sunlight pertenece al grupo Olimpia, es un grupo industrial con una marcada tendencia a lo que es el producto tecnológico, al software industrial, telecomunicaciones y, por supuesto, a la acumulación de energía. Esta diversidad es lo que un poco nos da fortaleza dentro de los vaivenes de los mercados internacionales, ¿no? Que están un poco revueltos. Llevamos más de 30 años en el mercado de la batería. El grueso es la batería industrial, aunque hay diversos departamentos. Ahí está el departamento militar, se hacen baterías para submarinos, se hacen baterías para torpedos a nivel por ejemplo, de industria militar, se hacen industrias para telecomunicaciones. Bueno, ya vemos un poco todas las gamas de baterías. Sunlight se encuentra, tiene una presencia internacional, como veis en la diapositiva, más de 100 países. La sede está en Shanti, en Grecia,
donde también hay una planta de reciclaje, la de Pomotini, y después hay una planta de ensamblaje en Italia, al norte, y el año pasado, en plena pandemia, se abrió una planta de ensamblaje en Estados Unidos porque ya el mercado nos iba pidiendo el estar allí, ¿no? Como os he comentado, como sabemos que las baterías son un campo muy árido y de alguna manera es el menos conocido de una instalación fotovoltaica, una de las formas que hemos visto para abordar el campo de una forma más entendible es verlas por su aplicación, ¿no? Entonces, aunque hay muchas aplicaciones, las más típicas, las más comerciales, las que más os vais a encontrar en vuestro día a día, serían estas tres, ¿no? Lo que sería la batería para arranque, la batería cíclica y la de flotación. Como veis en la segunda columna, os pongo cuál es la cualidad de cada una. La batería de arranque, su cualidad es dar una alta intensidad de una forma instantánea. Pensad en la batería de un coche, ¿vale? Es capaz de dar una batería de 100 amperios, es capaz de dar 800 amperios en milisegundos, pero después se queda durmiendo, la carga el alternador y se queda durmiendo hasta el próximo servicio. Es decir, no es capaz de dar muchos amperios durante mucho tiempo, sino solo muchos en muy poco tiempo. Es justo lo contrario que lo que hace la segunda, la batería cíclica, a la que en cambio le puedes hacer una extracción de amperios hora de forma dosificada. Es la ideal para instalaciones aisladas. Yo tengo la tele, la nevera, las luces, cualquier equipamiento doméstico que me va pidiendo amperios hora y estas baterías se lo dan muy a gusto, pero no les pidas un pico de arranque muy alto en función, o no de arranque, un pico fuerte de amperios en función en relación a su capacidad, ¿no? Después tendríamos las baterías de flotación, que son un poco el bicho raro de las baterías. ¿Por qué? Porque su cualidad es estar en stand-by. Es decir, es una batería que siempre está en tensión y cuando esa tensión, cuando el servicio se interrumpe, entonces hay un dispositivo, puede ser un SAI, puede ser una alarma, puede ser un contraincendios, que lo que hace es ponerla en servicio y se dimensionan en función del servicio que tienen que dar. Pues, por ejemplo, me lo invento, tengo que dar 300 vatios durante 15 minutos y la batería está preparada para eso. Obviamente las hay desde 0,8 amperios a 3.000 amperios, es decir, hay una variabilidad de gama tremenda. Pero estas baterías no sirven ni para dar picos de arranque ni para funcionar de forma cíclica, es decir, carga, descarga, carga, descarga. Estas baterías, después de dar el servicio, se paran, se recargan a través de la red eléctrica y se quedan durmiendo también hasta el próximo servicio. Utilizar una de estas baterías en otra de las aplicaciones lo que hace es que la batería o se agote muy pronto o se rompa, desde luego que no funcione bien. Entonces es muy importante cuando pensamos en una batería cuál es su cualidad para saber si es la batería necesaria para esa aplicación, porque si no puede ser que estemos haciendo algo que no sea muy correcto, ¿no? Otro tema importante es el mantenimiento. Se suele hablar mucho, batería con mantenimiento, batería sin mantenimiento. Yo quiero poner aquí las ventajas de cada una, ¿no? Las baterías con mantenimiento, desde que existen los reguladores MPPT que hacen precisamente labores de mantenimiento a las baterías abiertas, pues las baterías con mantenimiento duran más que las baterías estancas, ¿vale? Es un hecho. Son más económicas, se dejan maltratar más, porque se les puede hacer descargas más profundas, se les puede hacer cargas más rápidas, ecualizan y, por tanto, es posible recuperarlas, ¿no? Hablamos del plomo abierto de toda la vida, que hay que rellenar de vez en cuando con agua destilada según los niveles que tenga. Antes las baterías de gel, antes había plomo abierto y gel y nada más, las baterías de gel duraban más precisamente por los problemas que a veces daba en algunos clientes que no le hacían los mantenimientos. Pero es cierto que las baterías de plomo abierto, imaginaros por una sobredescarga o por pérdidas de densidad cuando se producen cargas incompletas, se les puede hacer esas cargas de recuperación
o cargas de ecualización o cargas de igualación, tiene varios nombres, que al final es en la fase de absorción subirle el voltaje a 260 voltios por elemento, permite mover el ácido de tal forma que se rompe esa estratificación, incluso ayuda a desulfatar la placa si está sulfatada, permitiendo recuperar en gran parte de las veces las baterías que de otro caso pues serían para el reciclaje. Veréis que en sin mantenimiento, en cambio, las ventajas es que aguanta mejor la temperatura, obviamente no hay que rellenarlas y eso es una comodidad. No gasifica, con lo cual en determinados sitios no puedes poner una batería de plomo abierto porque no puede estar compartiendo espacio con personas, ¿no? Y veréis que pongo un gran asterisco en rojo porque sin mantenimiento puede ser equívoco. A ver, absolutamente todas las baterías tienen mantenimiento. Hay que hacerle unas lecturas periódicas, hay que hacerle reapriete de las bornas, hay que ponerles vaselina para evitar las sulfataciones, pero la diferencia de con y sin mantenimiento sería que simplemente no hay que rellenarlas periódicamente con agua destilada cuando el nivel indica que están bajas, ¿vale? Ese sería un poco el tema del mantenimiento. Por su arquitectura interna, veréis que las placas se diferencian por el tipo de placa. Está la placa plana, veréis las tres primeras que hay, la placa plana fina, la placa plana, entre comillas, normal y la placa gruesa americana, que generalmente el electrolito se encuentra en forma líquida. Podéis ver que hay una diferencia en cuanto a los ciclos de vida en función de la descarga, ¿vale? Yo siempre hablo de ciclos al 80% de descarga, luego ahora después explico lo que significa esto. Si veis, la placa plana fina tiene 300, 400 por la plana, entre 600 y 800 por la placa gruesa o la placa americana, es decir, cuanto más gruesa la placa, más ciclos de vida va a tener la batería, pero inversamente proporcional menos capacidad de arranque. Las baterías de arranque son de placa fina, cuanto más fina la placa, más capacidad de arranque, más pico en milisegundos es capaz de dar de amperios, y al revés, cuanto más gruesa la placa, no le metas ningún pico fuerte porque la dejas en el sitio. Después tenemos la placa tubular, que la encontramos el electrolito en forma líquida y en forma gelificada. Aquí, si veis, es donde da el salto realmente. Entre 1200 y 1700 ciclos al 80% serían las mejores baterías de plomo que hay para instalaciones fotovoltaicas. Y por último tenemos al AGM. AGM es un acrónimo de Absorbent Glass Mat, que es como ester absorbente de fibra de vidrio, ¿no? Que es que el ácido sulfúrico está inmovilizado en la fibra de vidrio del separador. Aquí vemos que pues, entre 400 y 1200 ciclos al 80% de descarga en función de calidades. Aquí he querido hacer una comparativa entre lo que serían los tipos de batería, los ciclos y el tipo de celda o de placa que llevan. Veréis que, por ejemplo, el litio, con más de 4500 ciclos al 80% de descarga, obviamente no tiene ninguna placa, trabaja con celdas, con pilas de litio. Luego tendríamos en placa tubular las OPZS, las OPZV, que son, digamos, las mejores baterías que hay en plomo para aislada, con 1700 ciclos. Bajaríamos a la translúcida con 1200 y a monoblocks de 6 y 12 voltios también con 1200 ciclos, siempre que sea placa tubular. Después ya pasamos a la placa plana, 800, 400, 300 ciclos en función de que sea placa gruesa, placa plana, placa fina. Y aquí tenéis, pues, veis, monoblocks de 6, 8 y 12 voltios o de 12 voltios. Y por último, ¿os acordáis que hemos hablado de las baterías que se utilizan para los SAI, las baterías de flotación? Estas no se miden su durabilidad por ciclos, sino por la vida de diseño. Hay una guía, que es la guía Eurobat, que, digamos, se le hacen una serie de pruebas a las baterías y en función de esas pruebas se les determina cuántos años de vida de diseño van a tener. Ahí la vida de diseño están las de 3 años, las de 5, las de 7. Sunlight solo trabaja con baterías a partir de 10 años de vida de diseño, como veis en las SPA y las AcuForce,
hay una gama superior de 12 años, las SPB, y luego las Extra Long Life, que son a partir de 12 años de vida de diseño, como son las STB y las SVT. Cuando hablamos de vida de diseño, esto es una clasificación teórica, me explico. Pueden durar esos 10 años, pero puede que no. Eso es como el consumo de los vehículos, ¿no? Mi coche a 90 kilómetros por hora en terreno sin rozamiento, a nivel del mar, 20 grados de temperatura, consume 3,3, pero realmente nunca consume 3,3 porque no, esas condiciones son teóricas. Aquí es lo mismo, son condiciones teóricas. Un SAI, evidentemente, durará, o sea, la batería de un SAI, me refiero, durará en función de cuántos microcortes tiene, no durará lo mismo una batería que ha sufrido 3 cortes en un año que una que ha sufrido 35 cortes. Cada corte, digamos, que le va quitando vida. Entonces, eso es un teórico, pero evidentemente sí que hay diferencia pues, entre una de 3 y una de 5 años, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de unas placas, hay baterías en más tipos de placas, está la placa OGI o hay baterías de diferente tecnología como el níquel-cadmio, pero me centro un poco en lo que se utiliza más a nivel comercial y lo que os vais a encontrar en la calle en el 95% de las veces. Hemos hablado de ciclos de vida y es que a ver, los ciclos de vida están totalmente, es lo que determina un poco la vida de la batería, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es hablar de ciclos de vida de una forma fija, porque estos van a depender un poco del dimensionado de la batería respecto a la profundidad de descarga que le marquemos, ¿vale? A más profundidad de descarga, menos ciclos va a tener. Nunca se debe de bajar del 80% de profundidad de descarga. De hecho, pierden la garantía por mal uso llevarlas por debajo de esa profundidad. Y os he traído esta pequeña gráfica que es de una batería OPZS para que veáis un poco las diferencias, ¿no? Por ejemplo, esta batería al 80%, pues bueno, pues el final de la curva naranja a la derecha, veis que está pues en los 1700, 1800 ciclos. Pero ¿qué pasa si me voy al 50%? Si yo esta batería la descargo al 50%, si veis dónde corta la curva naranja, veréis que tiene 3000 ciclos. Y si me voy, por ejemplo, al 20%, pues veréis que cortan en el 7000. Es decir, si esta batería solo la descargo un 20%, tendrá 7000 ciclos. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de cómo queramos dimensionar la batería o en función de cómo quiera el cliente su sistema, oye, es que yo quiero que me dure 15 años, que esta batería perfectamente dura 15 años, ¿correcto? Vamos a dimensionarla al 60% con 3 días de autonomía y tienes 15 años de batería, con toda seguridad. Además, el plomo tiene 100 años ya de funcionamiento. Sabemos perfectamente cómo una instalación dimensionada con las placas que necesita, con un regulador y con los mantenimientos que necesite, sabemos lo que va a durar, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Cuando alguien dice, quiero una batería de 3000 ciclos, eso no significa nada. Quiero una batería de 3000 ciclos al 50%, eso sí que significa. Imaginaros una batería, 3000 ciclos al 80%. Lo siento, no existe. No la vais a encontrar, ¿vale? Hay otro concepto, que a veces es un poco equívoco, que es la tasa de descarga de corriente de la batería, el factor C, le llamo yo, que es cuando alguien dice, quiero una batería de 900 amperios, correcto. En C10, en C100, en C120, al final, C100 y C120 es prácticamente análogo. Como podéis ver en este cuadrito, este es de una 6 OPZS 600, veis que en 10 horas esta batería es capaz de dar 672 amperios, pero si la descargo en 120 horas, es capaz de darme 966, es decir, casi un tercio más. Esto es porque cuanto más lentamente extraemos los amperios de la batería, es capaz de darnos más amperios. Bastante parecido a lo que sucede con un depósito de coche.
Si yo le saco si yo le saco el gasoil más rápido del depósito, me va a hacer menos kilómetros. Pues esto es exactamente lo mismo. Siempre los amperios hora de una batería tienen que ir acompañados de esa C, de esa tasa de descarga de corriente, con las horas que la pedimos, porque una batería de 900 amperios, por ejemplo, en C10 no tendría nada que ver con esta batería. Estaríamos hablando de una 9 OPZS 900 probablemente. Quiere decir que si nosotros pasamos, imaginaros que pasamos una oferta con una 6600 cuando realmente el cliente está pidiendo una batería mayor, si al final hace la instalación esa batería se le va a quedar corta, y al revés, si estamos pasando una batería mayor de lo que realmente nos está pidiendo por un error en ese factor C, pues probablemente nos quedemos fuera de mercado porque estamos ofreciendo algo más caro de lo que realmente quería, ¿no? Tengo aquí un asterisco puesto, no tengo diapositiva de esto, pero también me parecía muy importante comentaros que cuando hablamos baterías de plomo, sobre todo, hay una relación directa entre la cantidad de plomo y la capacidad que tiene la batería, es decir, entre el peso y la capacidad. Una batería que se utiliza mucho, como puede ser una monobloc de 12 voltios y 250 amperios en C100, bueno, el peso de esta batería tiene que estar pues entre 57 y 60 kilos, ¿vale? Si alguien os ofrece una batería con 50 kilos, pues no puede dar 250 amperios hora en C100. ¿Por qué? Porque no tiene el plomo necesario. Pueden pasar dos cosas. Una, yo siempre quiero pensar que son equivocaciones en una ficha técnica o malentendidos. También es cierto que hay algunas baterías que lo que utilizan es plomo poroso. El plomo poroso pesa menos por lo de poroso y es capaz de dar, es capaz de almacenar energía en un principio como una batería de plomo normal. El problema que tiene es que se degenera mucho más rápido. Entonces, por lo menos en Sunlight no trabajamos con plomo poroso y, por supuesto, llevamos mucho cuidado con las fichas técnicas que pongan lo que tienen que poner, ¿no? El conexionado es un tema también importante para los que estáis bregados en el asunto. Esto es trivial, los que comenzáis pues es más importante. Cuando paralelamos, aumentamos amperios hora, pero mantenemos tensión, ¿vale? Eso sobre todo se utiliza para el litio. Tengo baterías de 100 amperios a 48 voltios y lo que quiero son 500. Pues paralelo 5 ya tengo 500 amperios a 48 voltios, ¿vale? Las baterías de litio se suele hablar en kilovatios hora. Bueno, 100 amperios por 48 son 4,8 kilovatios hora. No hay más. Y al revés, que cuando conectamos baterías en serie, que lo que hacemos es aumentar tensión manteniendo los amperios, que es como se instala el plomo, ¿vale? Yo tengo 12 elementos de 2 voltios, quiere decir, tengo 24 voltios y si son de 500 amperios y los conecto en serie, sigo teniendo 500 amperios. ¿Se puede paralelar el plomo? No se debe paralelar el plomo, porque genera entre las resistencias internas de las baterías, que siempre son diferentes, entre las diferencias en el cableado, aunque se debería de poner cableado exactamente igual, de la misma sección, etcétera, pero eso al final son problemas. Hay veces que no hay más narices que paralelar el plomo. Siempre se ha de hacer bajo circunstancias especiales y siempre siguiendo unos consejos para seguir a pies juntillas, pero siempre que se pueda evitar, el plomo se debe de enseriar y nunca paralelar, ¿vale? Por contenedor, me interesa explicar esto rápidamente. Las baterías iniciales comenzaron siendo para tracción, es el elemento negro que veis en medio, es el que os podéis encontrar en las carretillas, en los toretes que podéis tener en vuestras instalaciones, ¿vale?
Son elementos de 2 voltios, se suelen poner dentro de un cofre, porque además, bueno, están hechas para eso, para estar dentro de un cofre, y porque si las pones sueltas, además el envase no bueno, es un poco endeble y con el calor tiende a bombarse, con lo cual no se deberían de poner simplemente plantadas, se debería poner algún tipo de anclaje, como el que veis abajo. De este elemento negro surgieron las OPZS o el elemento transparente que veis a la izquierda, cuando se comenzó con todo el tema de las aisladas, sobre todo a nivel doméstico, con algunas ventajas. La primera, la placa está mejorada porque el elemento negro saca unos 1.200 ciclos al 80% frente a 1.700 el transparente. Además, el envase se hace más grande para que quepa más electrolito y se tengan que hacer los mantenimientos de forma más tardía, es decir, no tengas que hacer tantos rellenados. Además, al ser transparente, ves el nivel, con lo cual es, bueno, te esperas a que el nivel vaya bajando para hacérselo. Se le pueden poner tapones cerámicos que tienen una función antideflagrante. Bueno, tienen varias ventajas. Bueno, y por supuesto la de poder plantarse sola. Es un contenedor de ABS muy resistente que no necesita de ningún tipo de anclaje para aguantar solo. Con el tiempo apareció el elemento que veis a la derecha, que es el translúcido, que es un elemento abaratado, ¿vale? Se coge la placa del elemento negro, se le varía la densidad porque el elemento negro trabaja o se le pone una densidad de 1,28 porque el trabajo que se hace en tracción es un trabajo, se le da mucha más tralla, entonces necesita más densidad, aunque eso también provoca que la placa se degenere antes. Entonces, para estacionario, tanto en el transparente como el translúcido, se pone una disolución a 1,24, una densidad de 1,24. Se le hace opaco porque así también ves el nivel. Este no se le pueden poner tapones cerámicos. Como os he dicho, es un elemento, digamos, abaratado, es más económico, un poco menos de vida, pero bueno, tiene la ventaja del precio, que en muchos casos puede ser determinante. El elemento translúcido, no solo de Sunlight, de cualquier marca, es un elemento que le pasa como al negro. Por el calor, la reacción química de la sulfatación que hace y por el calor ambiente tiende a abombarse. Y puede llegarse a bombar de tal forma que puede llegar a partir la placa tubular interna. Bueno, si esto sucede, quiere decir que la batería se ha instalado mal y pierde su garantía. Cuidado. Nosotros recomendamos encarecidamente que se pongan sistemas como el que veis abajo. Yo sé que cada maestrillo tiene su librillo, hay gente que las cincha y le pone las cuñas en medio. Nosotros tenemos un sistema que son unas placas laterales metálicas unidas por una varilla roscada y entre medias, como veis en el diagrama debajo de toda la izquierda, se le ponen unas cuñas. Esas cuñas son muy importantes porque las baterías no tienen que estar pegadas una a otra. Las baterías en esa reacción química que hacen desprenden calor y ese calor les acorta la vida. Es decir, deben de estar en bloque, pero no pegadas. Con esto tiene la garantía plena. Y yo lo aconsejamos encarecidamente con vuestros propios sistemas o con los sistemas que pueda ofrecer Sunlight, pero en cualquier translúcida de cualquier marca, cuidado, porque yo sé que no todos los fabricantes lo dicen, estas baterías se deben de instalar así. Voy a hacer un repaso rápido del portafolio por tipología de batería. Las primeras, las mejores que hay en plomo, las OPZS, en C10 veis que de un rango desde 187 a 4.620 amperios. Obviamente no todas las baterías son de rotación. Si Sunlight no fabrica baterías de 187, a no ser que sea bajo pedido y, por desgracia, con unos plazos más o menos largos. ¿Por qué? Pues porque es que no se piden nunca y hay que meterlas un poco ahí entre medias. Hablamos de placa tubular, si hablamos al 60% de descarga, hablamos de 2.300 ciclos, con conectores flexibles, aunque también se pueden utilizar conectores rígidos. Por cierto,
OPZS es un acrónimo de Ortfest-Panzer-Platte-Flüssig, que significa que es una batería de placa tipo Panzer y que el Flüssig viene del electrolito que está en forma líquida, ¿no? Este es el elemento translúcido, el que hemos comentado antes, que tiene un rango un poco menor, de 215 a 1382 amperios hora en C120. Como os he comentado, tiene un poco menos de ciclos. El contenedor de polipropileno es el que os he comentado que no se debe siempre de instalar con este tipo de, no con este tipo de anclajes, pero con algún tipo de anclaje que los mantenga en bloque, pero sin estar pegados, ¿vale? En elementos de 2 voltios tendríamos las baterías OPZV, que son las de gel, las originales de gel de toda la vida. Aquí, si veis, solo cambia una letra respecto a las OPZS. Aquí el Ortfest-Panzer-Platte, es el placa tipo Panzer, es lo mismo, pero esta es Vergloschen, que significa sellada, por lo de estanca, ¿vale? No se tienen que rellenar con electrolitos, son de placa tubular y el electrolito se encuentra inmovilizado en forma de gel, ¿vale? Tiene los mismos usos que las abiertas, aisladas, en telecomunicaciones, todo tipo de aplicaciones estacionarias, incluso en algunas aplicaciones de tipo SAI muy grandes también se utilizan. La SOPZV es la batería abaratada de gel. Lo mismo, tiene que ir con sus anclajes, tiene menos ciclos que las de gel originales, pero muchas veces, por cuestiones de precio, pues se pueden encajar mejor. Hay veces que un cliente pues, no puede gastarse ahora este dinero y, bueno, en vez de unas baterías de 15, 16, 17 años, me pongo unas de 12 años y ahora mismo ya me vale la pena porque eso es lo que me puedo gastar. Oye, pues perfecto, ¿no? Tenemos todas las posibilidades. Después tendríamos las baterías monobloc, que en este caso son monoblocks tubulares de plomo abierto, entre 39 y 345 amperios en C10, tanto en 6 voltios y en 12 voltios. Siempre es mejor, obviamente, una monobloc de 2 voltios, perdón, un elemento de 2 voltios que una monobloc, sea de 6, de 8, de 12 voltios. Al final, una monobloc no es más que una caja de plástico, como veis, donde se han metido dentro pequeños vasos de 2 voltios. Las monoblocks de 6 voltios tienen 3 pequeños vasos, las monoblocks de 12 voltios tienen 6 pequeños vasos de 2 voltios. El espacio de un elemento de 2 voltios, la ventaja con el que cuenta es que cuando se hace la carga, esa circulación de ácido, ese movimiento que tiene, le va mejor para hacer las cargas, para recuperar densidad. Entonces, siempre que se pueda, mejor elementos de 2 voltios. Al final, las monoblocks vamos muchas veces por temas de espacio o por temas de capacidad. Capacidades pequeñas se suelen poner monoblocks en vez de elementos. Esta sería la gama de monoblocks de gel, entre 45 y 270 amperios, con un poco las mismas características, y las baterías de AGM, que también, como os he dicho antes, también es una batería estanca. En vez de estar gelificada, se encuentra dentro el electrolito se encuentra inmovilizado en esa fibra de vidrio que lleva el separador, con un rango entre 39 y 250 amperios en C120. Bueno, típicas en autocaravanas, en yates a nivel de, no, obviamente no como baterías de servicio de motor, sino baterías de servicio a la instalación de dentro. Se utilizan también en pequeñas aplicaciones industriales. Se puede utilizar también para, como veis en los logos de abajo, en carritos de golf, buggies de montaña, en pequeñas traspaletas.
ese es un poco el rango, ¿no? Estos serían, y aquí comenzarían las baterías de flotación. Todas las baterías de flotación al final se diferencian en los amperios hora y en la vida de diseño que tienen. ¿Qué hace Sunlight? Intentar tener las mismas características y medidas que el resto de fabricantes que existen en el mercado. ¿Para qué? Para poder utilizarse como recambios en la mayor parte de SAIs y dispositivos que se utilizan de forma habitual. Entonces, cuando hay un fabricante, muchas veces la batería lo que hace es comprarla, remarcarla y meterle un 100% en el precio y vendértela. Entonces, bueno, pues nosotros podemos ofrecer baterías con una clasificación muy alta de long life, a partir de 10 años, y probablemente con unos precios bastante más económicos. No competimos con el mercado chino, es decir, el mercado chino hablamos de baterías de 3 años, de 5 años, obviamente hablamos de cosas diferentes y ya cada cliente elige lo que quiere, ¿no? La gama más bajita es esta, entre 1,3 y 1,3 amperios a 12 amperios hora, en 6 y 12 voltios, en 6 voltios, perdón, y de 0,8 a 200 en 12 voltios. Luego tenemos, perdón, he pasado, sí, perdón, estas son las SPA, las AcuForce, hasta 200 amperios, lo he dicho bien. Las baterías STB, estas tienen ya una vida de diseño de más de 12 años. Ya hablamos capacidades entre 80 y 120 amperios hora. Se utiliza mucho en instalaciones de telecomunicaciones. Este formato que veis en la foto es el formato típico de telecom. Y después hablaríamos de las SVT, que serían ya para grandes infraestructuras. Son baterías de 2 voltios entre 100 y 3000 amperios en C120. Esto es ya la creme de la creme de las baterías de flotación. Luego tenemos la gama de baterías de tracción, que es de hecho el departamento, yo pertenezco a estacionario, esto pertenece al departamento de industrial, que es el gran negocio de Sunlight, es el 70% de Sunlight, es este tipo de baterías. Podéis ver que tenemos tanto en plomo como en litio. Decir que llevamos ya 4 años utilizando baterías de litio para este tipo de tecnología. Y pasaríamos a las baterías de litio. Han salido hace poco, nos pilló la pandemia por en medio, mucho retraso, pero bueno, al final hemos podido sacar unas baterías que son unas baterías de calidad, no son unas baterías para competir en el barro, son unas baterías para ya instalaciones con cierto nivel. Para un BMS tenemos hasta 204 kilovatios hora, que podemos juntar módulos de potencia. Tiene BMS activo, que ahora comentaré lo que es, porque es un poco lo que le diferencia del resto de baterías. Protocolo de comunicación, tanto el RJ45 como CAN bus, ahora mismo comunicación con Voltronic, SMA, Studer y Victron. Los módulos de potencia son de 5,12 kilovatios a 48 voltios, es decir, 100 amperios. Bueno, veis aquí, me paso a esta diapositiva para que veáis un poco los formatos de los armarios rack. Tenemos el módulo de arriba es el módulo BMS y los de abajo serían los módulos de potencia. Entonces hay de 5, 10, 15, 20, 25, 7 por 5, 35, hasta 35 kilovatios en un armario rack, que son expandibles hasta esos 204 kilovatios hora. Y también en 5, 10 y 15 se pueden encontrar con unas patas tipo brackets que sale más económico, obviamente, porque no lleva el armario rack. Como os he comentado, la característica principal de este litio es el BMS activo. Hay un ingeniero, un compañero de Sunlight, que le gusta decir que las baterías de litio
son un montón de electrónica conectada a unas pilas de litio para evitar que exploten, ¿vale? Es algo que dices, bueno, por lo menos tiene un montón de electrónica para controlarlo. Genial. El método activo de balanceo es que realmente todas las celdas se cargan y se descargan al mismo tiempo, pero de forma uniforme, ¿vale? Eso lo que hace es evitar la pérdida de energía y que cada celda realmente se puede utilizar el 100% de su capacidad. Como podéis ver en el cuadrito azul, las ventajas, bueno, 30% más de vida, un 10% de ahorro de energía, se incrementa obviamente la eficiencia por eso. La monitorización de esas celdas es celda por celda y no por strings, no por pool, y con lo cual también se incrementa su vida, ¿no? El método pasivo, que es lo que utiliza la mayor parte de baterías de litio, claro, se cargan todas al mismo tiempo, lo que pasa que unas llegan antes que otras. Eso hace que cuando llegan las celdas, han llegado ya las primeras, se han cargado del todo, tiene que hacer un proceso de carga-descarga para balancearlas. Eso genera temperatura, con lo cual, por un lado, se pierde energía en forma de calor y además le afecta a su vida de uso, ¿vale? Digamos que esta sería la gran, el gran avance, ¿no? en nuestras baterías. Y además tiene un sistema, bueno, tiene obviamente un sistema sistema de LEDs para ver cómo está haciendo, si está cargando, si está lleno, si está tal, aparte de la comunicación con el inversor, que es el que suele dar toda la monitorización de datos de la batería, pero también se le puede poner de forma adicional un sistema bidireccional de comunicación que se llama el G-Local y que funciona vía nube, que eso permite a Sunlight el poder monitorizar cómo está yendo una batería, si tiene algún problema, ver una alarma. Esto se utiliza, esto lo pasamos a estacionario, realmente se hace para industrial. Imagina que tenéis un torete y se le va una batería de litio y pues desde Sunlight podemos desconectar esa batería y hacer que el torete siga funcionando con el resto de baterías, obviamente con una merma en su capacidad, pero no se para, sigues trabajando con él. Bueno, pues todas estas cosas también se pueden hacer en una aislada, a lo mejor es menos útil porque no es tan importante a lo mejor como en el tema industrial, pero bueno, al final son pequeños avances que vamos haciendo, ¿no? Yo acabaría aquí un poco el tema porque quiero dejar, voy a ver si puedo volver a enseñar mi cara. Vale, sí, yo creo que se me ve, ¿verdad? Un poco, por si tenéis preguntas, necesitáis que os que ataque algún punto en concreto. Bueno, quería dejar un poco de tiempo para vosotros. Voy a ver si puedo ver el chat. El, em, espero que se haya entendido todo. Espero que quede alguien despierto. Si no, de todas formas, a través de los comerciales que tengáis asignados de Electrostocks, vamos, puedo responder las preguntas que no se os ocurran ahora o cuestiones técnicas o consejos que necesitéis. Vamos, todo eso yo estoy a disposición. Quiero decir, no soy una persona encerrada en mi departamento. Suelo tener comunicación con todas las delegaciones y estaría muy a gusto de poder contestar a quien haga falta. Preguntillas que tengáis.
Si no tenéis preguntas, me había guardado algunas cosas de algunos temas de labores de mantenimiento por si queríais que los comentara. Es decir, yo me he guardado materia, como me digáis. Yo estoy un poco a vuestra disposición. ¿Qué piensas, Ana? ¿Qué me propones? Bueno, pues lo que hago, si os parece, voy a volver a compartir. eh, Vuelvo a compartir y comento algunas cosas que tenía. Comento algunas cosas que tenía para tema de comunicación. Venga, vamos para allá. A ver que lo ponga en pantalla completa otra vez. Hay algo muy importante cuando hablamos de mantenimiento de baterías, ¿vale? Y la primera de las cosas es evitar incidentes y asegurarnos. Por favor, todas las baterías llevan unas instrucciones de seguridad. Tenemos conocimiento de accidentes por cortar con una radial al lado de unas baterías, por favor. Pensar que las baterías pueden estallar por una chispa. Es importante trabajar siempre con guantes, con gafas de protección. Lleva ácido, vale que va disuelto, pero es corrosivo y es altamente corrosivo. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como veis, mantenimiento, bueno, primero atender normas de seguridad, como he comentado. Siempre, cuando hablamos de monoblocks, igual no, pero cuando hablamos de elementos, es importante numerarlos para tenerlos identificados. Cargas diarias. La batería, imaginaros que vamos a estar de vacaciones un mes, una batería nunca hay que dejarla descargada, siempre hay que dejarla cargada. Aguantará ese mes sin ningún problema, pero siempre dejarlas cargadas. El mantenimiento visual, comprobar obviamente que no haya pérdida de electrolito, que las conexiones estén limpias, porque a veces por tener, por ejemplo, demasiado electrolito, puede subir por la borda y sulfatarla. Bueno, asegurarse que esto no pase, ¿no? Limpiarlas de suciedad, que la batería está limpia y seca y evitar trapos que generen electricidad estática, por lo que he dicho de las chispas. Muy, muy, muy importante. No limpiarlas nunca más que con agua, no utilizar ningún producto. Comprobar el apriete de los bornes, asegurar que todas las conexiones estén apretadas, por ejemplo, en los elementos de 2 voltios a 23 newtons, porque una borna mal apretada o que se va soltando con el tiempo puede generar un chisporreteo y puede llegar a quemar una batería. Esto es algo importante hacer. Añadirle vaselina a las bornas para evitar sulfatación es otro elemento interesante del mantenimiento. Comprobar el nivel de electrolito, obviamente solo para las de plomo abierto. Como podéis ver, y creo que es obvio, nunca pasar del máximo, tampoco esperar a que llegue al mínimo, usar agua destilada desmineralizada y siempre rellenar una vez la batería esté cargada. No hay que rellenar las baterías cuando están en carga o antes de cargarlas porque podemos generar desbordamientos. Entonces, siempre se recargan cuando las baterías están cargadas, perdón, siempre se recarga de electrolito, de agua destilada, cuando la batería está cargada. La limpieza, eso lo he comentado antes, tapas elementos limpios, con paño húmedo de algodón, sin productos químicos. En los tapones plásticos, limpiarlos con agua. Los tapones cerámicos antideflagrantes, que son porosos, nunca limpiarlos con agua porque si no los estropeamos, pierden su función. Las lecturas, hacerle lecturas cada 3-6 meses, esto depende también del uso. Cuando son baterías con un uso más intensivo, pues imaginaros una granja, pues cada 3 meses. Cuando hablamos de baterías que tienen un uso menor, pues bueno, cada 6 meses, incluso cada 12, ¿no? Medir las tensiones, la temperatura, la densidad. La densidad del elemento es muy importante porque pensad
que vosotros podéis tener una batería con tensión, pero si no tiene densidad, pensaréis que está cargada, pero realmente no aguanta la carga. Esto es una cuestión bastante típica, una pregunta bastante típica. ¿Cómo puede ser que el regulador o el inversor me diga que la batería está cargada de todo y conecto la nevera y se me cae? Bueno, porque todos los elementos que controlan y monitorizan la instalación van por tensión, pero la batería de plomo, si no tiene densidad, no aguanta, tiene tensión, pero no tiene capacidad de dar esa energía almacenada. Entonces, hay que subirle la densidad a esa batería a través de cargas de ecualización, donde el parámetro de absorción, como os había dicho al principio, que generalmente es de 240 a 245 voltios por elemento, se le cambia a 260. Entonces se hace una carga completa y cuando llega a esa fase de absorción es cuando comienza a hervir, cuando comienza a romper esa estratificación y mezcla el ácido de forma correcta. Y eso suele recuperar la densidad. Hay veces que si está muy baja la densidad, hace falta hacerle más de una de estas cargas. Hay veces que se ha descargado tanto de densidad que ya es imposible recuperarla. Bueno, todo depende, ¿no? El tema de temperatura, siempre las baterías deben de estar entre 10 y 30 grados, lo mejor. Nunca operar por encima de los 55, nunca cargar por encima de los 45 grados. Cuidado con esas baterías que se instalan en una caseta fuera con un techo metálico. Siempre intentar que no sufran ese calor. Las temperaturas bajas, como veis, no permiten cargas completas. Eso puede hacer que si está sometida a cargas, a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo, aparte de tener menor capacidad, porque no se cargan del todo, van a ir perdiendo densidad. Y mira, aquí venía las cargas de igualación, lo explicaba aquí abajo, ¿vale? Esto es un poco, bueno, unos tips que me había guardado para el final por si acaso, por el tema de mantenimiento. Y me vuelvo para afuera. A ver si tenéis alguna pregunta. A ver, ¿cómo quito esto? Detener. A ver si me permite. Eduard, mira, te lo leo si Hola. quieres. Ah, vale, estaba volviendo. Es que si no, no puedo poner la cámara otra vez. Sí, dime. No te preocupes. A Sí. ver, José Manuel nos pregunta, ¿se os pueden pasar consultas de la vacada completa de baterías dando el modelo de, por ejemplo, carretillas elevadoras, steel, etcétera? Claro, ¿O hay que pasar pensa- ese modelo de batería concreto vaso por vaso? Pensad que al final la batería de una carretilla no es más que un conjunto de elementos de 2 voltios de tracción. Entonces, en Sunlight podemos vender el elemento, pero podemos también vender la batería con el cofre y todo, que los ensamblamos en Verona, en Italia. Entonces podemos vender, imaginaros que se van 2 elementos. Podemos ofrecer 2 elementos o podemos ofrecer la batería completa. La forma de pasar los datos, lo ideal es pasar marca y modelo de la máquina, y todas las máquinas tienen generalmente 2 chapas. Una chapa identifica a la máquina y otra chapa identifica a la batería. ¿Por qué os digo esto? Porque hay tropecientos modelos de cofres y tropecientos modelos de máquinas. Además, hay 2 anchos. Está el ancho DIN, que son los PZS, y está el ancho británico. Como siempre, los británicos tienen sus medidas aparte, que sería el PZB. Con lo cual, sabiendo el marca modelo y viendo la chapa de la batería, que pondrá, me lo invento, 96 voltios, 5 PZS, 575. Pues con eso nosotros ya podemos decirle a la delegación, mira, esta es la batería que tienes que ofrecer con cofre, sin cofre, con rellenado automático, sin rellenado automático, con lo que sea, ¿vale? Más cosas.
Espera, que tenía el silencio. Pues dicen también, las Lion se podrían instalar con Voltronic y ¿cuál más? Ahora mismo, el protocolo de comunicación es con Voltronic, con Victron, con SMA y con Studer. Se está trabajando con más, lo que pasa que vamos uno detrás de otro, ¿no? Si nos ponemos con todos a la vez, probablemente no tendríamos ninguno. Entonces se comenzó con Victron, que es para nosotros un poco la marca relación precio-calidad, ya, pero de cierta calidad más tal. Pero bueno, no nos podíamos olvidar de Voltronic, que están metidos en todas partes, y luego SMA, porque es una referencia a nivel de grandes instalaciones y Studer, ¿no? Y vamos a seguir, seguiremos con ello. Bueno, si no hay más preguntas, a ver si esperamos unos segundos, a ver si alguien más Sí, claro. tiene alguna duda. Pero bueno, como También, he comentado, Ana, a través de vuestros comerciales y vuestros técnicos pueden lanzar alguna pregunta que se haya quedado en el por tintero o supuesto, algo que necesiten, que la contestaré con mucho gusto. muchas gracias, Eduard. A vosotros. Bueno, comentaros que este webinar se ha grabado, obviamente, y entonces lo tendréis disponible en el apartado GES Academy de la web. ¿Vale? Ah, Entonces, pues bueno, Eduard, si nos envías también la documentación que has expuesto, si es posible, también la añadiríamos en el mismo apartado para que lo puedan consultar, ¿vale? correcto. Entonces, pues bueno, en unas semanas, cuando ya esté editado, aparecerá ahí. También que sepáis que en el mismo apartado podréis ver las formaciones que tenemos próximas, ¿vale? Aparte de los emails que os enviamos y que lo ponemos en redes sociales, etcétera, también ahí lo podréis encontrar, ¿vale? Y bueno, parece que nadie escribe más, entonces pues nada, damos por finalizado el webinar y muchas gracias, Eduard, por tu ponencia. Has A sido muy vosotros. amable. Aquí hay un comentario de buena exposición, o sea, Ah, gracias, gracias. Eduard. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los asistentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, hasta la próxima formación. Gracias. Muy bien, gracias. Buena tarde. Buenas tardes.